Vamos con nuestra, comenzamos con nuestra clase semanal sobre temas de Musar. Estábamos estudiando el libro del Jobot Alevavot de Rabbeinu Bajie, el Mashal del alquimista. Y habíamos llegado hasta la diferencia número 6, ¿se recuerdan? Él hace una comparación entre el alquimista y la persona que es un Yere Shamayim, una persona que tiene temor de Dios, y quiere comparar a ambos quién es más ventajoso. ¿Sí? Y entonces nos enseña de esa forma cuáles son las características que tiene que tener una persona que es Yere Shamayim, una persona que es temeroso de Hashem, cuáles son sus cualidades y la forma en que él tiene que vivir. Habíamos terminado el punto número 6 y tenemos que comenzar el punto número 7. La séptima diferencia que hay entre un alquimista y la persona que Yere Shammai, que es temeroso de Dios. El Rab dice así, Beashvi, la séptima diferencia de la que vamos a hablar ahora, Sheba la alquimia, el alquimista, Efshar shelo yagia el mezono bema sheyesh etzlo min hazahav de הכסף. Dice que puede ser que la persona que se dedica a estas artes, el alquimista, no llegue a encontrar su alimento bema sheyesh etzlo, con aquello que él tiene de oro y de plata. O sea que a pesar de que él tiene oro y plata, puede ser que no llegue a alcanzar su alimento. ¿Por qué? מפני שלא יהיה האוכל נמצא בעירו בקצת העיתים, porque puede ser que no se encuentre alimento en la ciudad donde él está en algún momento. Entonces, si no hay alimento para poder comprar, entonces, aunque tengas oro y plata, no lo puedes comprar. O sea, si son momentos de carestía, si son momentos de hambruna, de nada sirve el oro y la plata. Que Moshe Neemar, como está escrito en el Naví, en Masejet Yehezkel, Kaspan Bajutzot Yashlihu. El dinero de ellos en las calles lo han arrojado. De Amar, y también dice el profeta Tsefanía, dice Gam Kaspam, Gam Zeavam, también la plata de ellos y también el oro de ellos, Lo Yuhale Atzilam, no puede salvarlos. Eso es la persona que vive, estamos hablando obviamente de una persona que vive conectado con las cosas materiales, o sea, conectado con todo aquello que es materia. Mejor entonces, él piensa que teniendo dinero, que teniendo medios, va a poder alcanzar todo lo que existe en el mundo, pero hay circunstancias en que eso no ayuda. ¿Eh? Todos conocemos todo lo que ocurrió durante la pandemia, durante el COVID, que los primeros meses antes de que hubiese una medicina, una vacuna, no se tenía exacto noción de qué podía ocurrir y ahí ya no importaba si tenías dinero más, tenías dinero menos, eh, podía tocar a todos por igual, porque hay momentos en que el oro y la plata realmente no valen, no sirven. ¿No? Que más, que en menos, en diferentes circunstancias, muchas veces es necesario darse cuenta de eso, ¿no? De Aboteach Bashem, en cambio, la persona que es un creyente, un temeroso de Dios, Lo yebatzer mimenu mezono, nunca le va a faltar el sustento, Bechol et u Bechol makom ad sof yamav. Nunca le va a faltar el sustento en cualquier momento y en cualquier circunstancia, en cualquier tiempo y en cualquier lugar, hasta el fin de sus días. Que Moshe Katub, como está escrito, Be'ra'av padeja mimavet. Te salvé, te he salvado de la muerte en momentos de hambruna. De Amar, y dijo además en Teilim David Amelech, Hashem roi lo echsar. Dios es mi pastor, nada me faltará. De Amar, y dice además, Lo yeboshu beet ra'a.
no será avergonzado en momentos de penuria. Ubimei reavon isbau, y en momentos de hambruna él estará satisfecho. O sea, tenemos acá dos situaciones. ¿Bien? La primera situación es la situación del alquimista o este es un ejemplo, como ya sabemos, ¿no? O de una persona que tiene muchos medios. Y hay circunstancias que todos los medios que una persona pueda tener no van a ser realmente útiles. Hay circunstancias en que los medios no son útiles. Puede ocurrir, pueden pasar muchas cosas en que no el oro y no la plata, que normalmente pueden ayudar incluso en circunstancias difíciles. Muchas personas han logrado salvar la vida o de ellos, de sus seres queridos, teniendo la posibilidad de poder comprar esto o de poder salir de algún lugar pagando todo tipo de sobornos. Y para eso su dinero, su plata y su oro les sirvió. Pero hay momentos, hay circunstancias límites. O sea, existen las circunstancias extremas en las cuales ni siquiera el oro ni la plata pueden realmente ayudar a la persona. En cambio, dice el Rab, y esto hay que creerlo con todo el alma, que cuando la persona tiene bitajón, tiene seguridad en Hashem, de que a Kadosh Baruj Hu le va a entregar su sustento, entonces su sustento va a venir donde él todos los días de su vida hasta el final. Pero para eso es necesario tener una fe completa en que así va a ser. Esto a veces suele ser muy complejo y las personas a veces les cuesta un poco entender porque el peso de la vida es a veces demasiado duro y la forma en que se presentan las circunstancias de cada uno suelen ser bastante complejas y no necesariamente las más tranquilas, sino que a veces son situaciones complicadas de todo tipo de carencias económicas. Pero justamente en esos momentos es conveniente que la persona se vea a sí mismo, o sea, que haga un Heshbon Nefesh, una cuenta en su alma internamente, para realmente comprender si tiene Behemet Bitajón, o sea, si tiene Behemet confianza en que Hashem lo va a sacar de esa situación en la que él está. Esta situación puede ser, obviamente, como él está hablando, lo trae en términos bastante simples, nos habla de comida, que la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu jamás le va a faltar nada. Es algo que está escrito en los libros. David lo dice, Hashem Go'i lo echzar. Dios es mi pastor, nada me va a faltar. Pero hay que hacer de Hashem el pastor. O sea, Hashem tiene que transformarse en tu pastor para que de esa manera no te falta nada. El problema que tenemos los seres humanos es que, como dice como trae la Torá trae un mashal bastante interesante, o sea, se explica así. Ustedes recuerdan lo que pasó en el diluvio, ¿no? Que Akadosh Baruj Hu le dijo a Noah que construyera un arca y que trajera animales, los animales impuros una pareja, los que son puros de parejas de cada uno, y él con su familia ingresaron al arca porque ellos los únicos destinados a salvarse, los elegidos para la salvación. Y bueno, ingresa y está escrito que Noah esperó hasta el último momento para ingresar al arca. O sea, cuando comenzó a llover, en ese momento él cerró la puerta del arca. Entonces, Rashi lo trae ahí y pregunta por qué hizo eso. Entonces responden, y esto conociendo obviamente la profundidad del alma de cada persona y por cosas que nosotros sabemos y la Torá es mete, entonces es así. Rashi trae que el Midrash nos cuenta que Noach era Miketané Amaná. Noach era una persona que tenía fe, pero no mucha. Por lo tanto, tenía fe y no tenía fe. Hizo lo que Hashem le mandó a hacer y construyó el arca por 120 años, pero dudaba si realmente iba a venir un diluvio o no. Y es por eso que esperó hasta el último momento, cuando comenzó a llover, para cerrar la puerta del arca. ¿Por qué? Porque era una persona de poca fe.
O sea, tenía fe, no es que no tenía, construyó el arca, hizo lo que Hashem le dijo, y finalmente ingresó ahí tal cual como Kadosh Baruj Hu le había ordenado. Sin embargo, incluso en estas personas que son muy creyentes, las personas que guardan mucho la Torá y las mitzvot, a veces hay un punto en el cual esa confianza no está totalmente construida. Y el punto clave, especialmente en nuestra generación son dos puntos. ¿Bien? Estamos hablando de este ahora, pero son dos puntos claves donde hoy día se mide la capacidad que una persona tiene de conexión con Hashem. Son dos puntos, y no necesariamente alágicos, sino que son dos puntos en la conducta. Uno es la conducta que tiene que ver con lo que nosotros llamamos Gilui Arayot, o sea, relaciones sexuales prohibidas, y otro es el tema de la parnasá o la calcalá, la economía, el dinero, como lo quieran llamar. Esos dos puntos son los que hoy día para las personas de nuestra generación son los más difíciles. En este momento no estamos hablando del primer punto, que son las relaciones prohibidas, sino que estamos hablando del tema de la calcalá, porque con eso lo quiere comparar Rabbeinu Bajie al creyente con la persona como el alquimista, que teniendo dinero no siempre le sirve para comprar comida. En cambio, aquel que tiene bitajón en Hashem, que tiene una persona que tiene fe en Akadosh, fe, pero fe completa, y bitajón completo, o sea, como dice el Pasuk, ¿no? Hashem roí lo exar, Akadosh Baruj es mi pastor, nada me faltará. Pero para eso Hashem tiene que ser tu pastor, o sea, tienes que entregarte por completo a Akadosh Baruj para que realmente Él te mantenga. Si no, la medida del mantenimiento va según la medida de la entrega. Hay personas que opinan que lo que ellos hacen, la forma en que ellos se conducen, las cosas que ellos han hecho en su vida, ya sea de pequeños, ya sea de adolescente, ya sea de grande, es un logro personal, es de ellos. Y eso no se lo quita nadie, como dice. O sea, lo que él hizo en tal parte, lo que él estudió, nadie se lo quita. La gente piensa así. Esto sabemos que no es, no es necesariamente de la misma forma, ¿quién? Porque si es dinero, Hashem es el que hace a las personas que tengan mucho dinero y puede quitárselos también. Si es fuerza física, las personas pueden terminar sin fuerza física. No necesariamente hay que esperar a los 80 años, puede ser mucho antes incluso. E incluso aquellos que opinan, que piensan mucho, que saben mucho, que su mente trabaja y las ideas constantemente están presentes para emprendimientos, negocios, o sea, cada uno los puede golpearlo a Leino con Alzheimer y dejar de pensar, tener capacidad de poder pensar incluso. Todo puede ocurrir. Por lo tanto, realmente debemos tratar de mantener una fe y una confianza completa en Akadosh Baruj Hu. Él nos puede alimentar y Él, si tenemos confianza, lo va a hacer, pero necesitamos que la confianza sea absoluta. Adasof, hasta el final, como dicen los israelíes. O sea, realmente confianza total que Akadosh Baruj Hu nos mantiene y nos va a seguir manteniendo. Una persona puede venir y decir, esto se pueden preguntar muchas cosas, ¿no? Decir, bueno, pero a mí me gustaría más. O sea, ok, puede ser que con dificultad logramos movernos, pero me gustaría tener más y tal vez debería tener más. ¿Bien? Bueno, el debería es obviamente una cosa completamente no racional, porque el deber, incluso lo poco que tenemos, lo mínimo que tenemos, lo clum que tenemos, lo recibimos por gesed. A cada uno le entrega a cada persona su sustento por gesed. Gesed quiere decir por bondad, no lo merecemos, ni eso ni menos que eso. Entonces, cuando una persona me dice, bueno, pero yo querría más, me gustaría más o me merezco más, simplemente no te mereces absolutamente nada. Lo que tienes es simplemente por bondad, nada más. Entonces, si una persona tiene algo, tiene que estar muy contento y tiene que estar muy alegre que a nivel económico eso es lo que él tiene, porque eso es lo que Hashem le ha destinado. Si está bien tratar de aumentar y de trabajar más para obtener más, sí, obviamente se puede hacer. Pero una vez que la persona ya ha recibido algo, tiene que estar contento, porque eso es lo que Kadosh Baruj Hu le mandó, y eso es por Gesed, o sea, es por bondad. Para que la bondad siga aumentando, tenemos que tratar de tener más confianza en Kadosh Baruj Hu, y de esa manera
el Gesed va a aumentar y también la Parnasá y también la economía de cada uno va a mejorar. Pero para eso hay que tener realmente confianza en Hashem y no repetir los pesukim simplemente como un cliché. Que es muy bonito decir Hashem roí lo echzar, Akadosh Baruj Hu es mi pastor, nada me faltará, en aguas, etcétera, etcétera, me lleva a pastar y me trae aguas tranquilas, todo lo que ustedes ya conocen del Salmo. Suena muy bonito, pero David no escribió las cosas para que suenen, sino que las escribió para comprender, para estudiar y para hacerlas propias. Y eso significa, a nivel muy, muy profundo, llegar a esas convicciones. Seguimos con el principio número 8. Otra vez la comparación entre el alquimista y el Yereh Shamayim, el temeroso de Dios. Dice en el punto 8 el Rab, Shebaal alquimia, el alquimista, Einenu mitakev beshum makom meirato shema itgale sodo. Dice que el alquimista suele no permanecer en un solo lugar, o sea, se cuida, Shema itgale sodo, porque puede ser que se revele, que se descubra, perdón, su secreto. ¿Explican qué significa eso, que se descubra su secreto? Trae uno de los comentarios que dice, She'amitakev meshech zman bamakom echad, una persona que se queda mucho tiempo en un lugar, setarav niglim, sus secretos comienzan a aparecer. Como be'avinu Yitzhak, como por ejemplo con Yitzhak Avinu, Vaihi ki arju lo shama yamim. Dice la Torá que se quedó mucho tiempo en Gerar, muchos días, y se le alargaron los días ahí en Gerar. Vayashkev Abimelech, y ahí fue que Abimelech miró por la ventana y vio que él estaba con su mujer. Se dio cuenta que era su mujer y no una hermana, como había querido decir en un principio. ¿Por qué le pasó esto? Porque se quedó mucho tiempo en un lugar. Y como sabemos, una persona que permanece mucho tiempo en un lugar, incluso los secretos más grandes que él tiene, se le van a descubrir. La gente lo va a saber. Eso es algo, es así, es así. ¿Bien? Hay personas que guardan muy bien sus secretos, entonces no se puede saber mucho de ellos, pero normalmente las personas no son así. Basta que uno solo hable y ya inmediatamente se sabe todo. ¿Bien? Entonces, el alquimista que tiene secretos de cómo obtener más oro y más plata y más metales preciosos, etcétera, tiene para eso un secreto en los laboratorios en los que él se maneja. Entonces, si se queda en un lugar por mucho tiempo, van a descubrir cómo él hace sus cosas, cómo él hace todo. Y obviamente no es bueno para él que sus secretos se descubran. Tampoco es bueno para nadie que los secretos de cada uno se descubran. Entonces, lo que se necesita es no quedarse en un solo lugar, sino que ir de lugar en lugar para que de esa forma los secretos no aparezcan. En cambio, esa es la persona que vive en el mundo material, el alquimista, ¿no? El alquimista es así, normalmente así funciona. Ve'aboteach be'elokim, en cambio, el que tiene confianza en Hashem, bebitja, con mucha serenidad, be'arzo u bemenuchat nefesh bimkomo. La persona que tiene confianza en Akadosh Baruj Hu está constantemente con serenidad en su tierra, el lugar donde él está con seguridad de su lugar, ubemenujat nefesh binkomo, y con la tranquilidad de espíritu en su lugar. Que Moshe Katub, como está escrito, un pasuk en Teilim, betach Hashem, betach ba Hashem, confió en Hashem, ve tov, y haz algo bueno, shehen, shehan eretz ur'e emuna. Shehan Eretz, o sea, establecete en la tierra, Ur'e, y vas a pastorear Emuná, o sea, vas a ser como un amigo de la Emuná, de la fe. Esto pasa entonces con las personas que tienen bitajón en Hashem. Ahora voy a explicar cómo esto funciona.
Tzadikim irshu aretz, los justos van a heredar la tierra, vaishkenu ad alea, y quedarán para siempre sobre ella. Entonces, tenemos acá dos cosas que es muy importante tenerlas presentes. Número uno, el hecho de estar mucho tiempo en un lugar revela secretos. ¿Bien? Eso es clali, es así. ¿Bien? No importa lo que la persona trate o cuanto él trate de mantenerse en secreto, esto puede revelarse. Y por lo tanto, el alquimista que tiene secretos para poder elaborar todas sus cosas, prefiere irse de lugar en lugar y deambula de aquí a allá por miedo. En cambio, el que es Boteach Hashem, y esto es lo importante, la persona que tiene confianza en Hashem, está completamente seguro en su tierra y está completamente tranquilo en su lugar, como Shekatú, como está escrito, Betach Hashem Beaseto, que tiene confianza en Hashem y hace el bien, etc. Vamos a explicar un poco esta comparación entre la persona que es un alquimista y el que tiene confianza en Hashem. Y esto está relacionado con una cosa, con un punto, porque ¿qué es lo que el alquimista no quiere que se le revelen sus secretos? Bueno, esto pertenece a un campo un poco mayor de pensamiento, que es el pajad, o sea, el miedo. El miedo es la principal arma que tiene el Yetzer Hará, que tiene el otro lado, el lado oscuro, para poder impedir que nosotros vivamos una vida plena de Torah y de mitzvot. El miedo es el arma más letal que el Yetzer Hará tiene. Y esto es estamos hablando a nivel religioso. En el nivel religioso, que es obvio, si una persona tiene miedo de algo, entonces eso le puede impedir tratar de hacer cosas más fuertes como para alcanzar ciertos ideales, ¿no? Una persona, por ejemplo, que quiere, digamos, emigrar a Eret Israel, que quiere venir a vivir a Eret Israel, a hacer aliyá, y puede ser que por mil problemas su situación no sea la más adecuada para hacer aliyá. Entonces, muchas veces por temores, la persona no lo intenta hasta el final. ¿Eh? Las cosas a veces son difíciles de lograr, pero hay que hacer los esfuerzos, incluso aquellos que nosotros ni siquiera pensamos, para poder conseguir aquello que estamos buscando. Y una de estas cosas puede ser vivir en el Israel. Entonces, es necesario saber que muchas veces el miedo no nos hace, nos retiramos frente a muchas cosas por miedo. ¿Eh? Y esto hay que tratar de evitarlo. Y esto es justamente la comparación. La persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu no tiene miedo. ¿Ven? O ustedes me pueden decir, pero el pueblo ha sido muchas veces perseguido y han habido, sí, es verdad, pero eso no quiere decir que el pueblo ha eh, creado una situación de miedo frente a muchas circunstancias de cosas que ocurrieron, por lo menos no a nivel de sabios. Muchas personas que a veces están alejadas de la Torah y las mitzvot, o que su cumplimiento es mínimo o el cumplimiento bastante precario, entonces ante muchas circunstancias bastante tontas, tienen como temores, se presentan cosas que lo atemorizan sin dar una lucha para poderlas alcanzar. En cambio, el que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu es una persona que va a llegar hasta el final si es que tiene bitajón de que lo que está haciendo lo está haciendo para allá. Si es alguien que lo está haciendo por sí mismo o por otras conveniencias cualquiera que estas sean, obviamente en esas circunstancias no hablamos. Ahí muy rápido va a aparecer el temor y a Kadosh Baruj Hu mismo le va a poner todo tipo de barreras. ¿Por qué? Porque no está por él, está por otras cosas. ¿Bien? Entonces es importante entender eso, la necesidad de eliminar el miedo, la necesidad de eliminar el pájaro. Muchas veces, lamentablemente, y como estamos hablando justamente el tema de lo que es el alquimista temeroso
y el Baal Bitajón, la persona que tiene temor en Hashem, no es temeroso. Esto también gira muchas veces con respecto a la capacidad de expresarse. ¿Ok? Muchas veces las personas que tienen pajadim, que tienen temores, les cuesta más poderse expresar, poder decir, poder preguntar, poder relacionarse con muchas cosas y se quedan en una situación que obviamente no es la del Yireh Shammai, no es la de la persona que es temeroso de Dios, sino la del alquimista, el que tiene miedo. Y no podemos servir a Kadosh Baruj Hu con miedo. Eso es primero que ese no es el camino del judaísmo y lo estoy diciendo, lo que el Rab dice. La persona miedosa que tiene temor de que sus secretos se descubran, entonces se cambia de un lugar a otro para que no lo descubran. En cambio, el que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, está contento en el lugar donde está y tiene tranquilidad en el lugar donde está en este momento. Y eso se ve muy claramente justamente con la capacidad de la expresión. Las personas que son temerosas no son personas que se expresan, como dice el Pirkei Avot, en Abaisham Lamed, la persona que tiene temor, que se traduce en vergüenza, no estudia. Y el no estudiar es estar muerto. Por lo tanto, la persona que no estudia es como un cadáver, simplemente a nivel material respira, come, etcétera, pero no es desde el punto de vista de la Torá alguien vivo. Ein Abaisham Lamed, dice el Pirkei Avot, la persona que tiene temores, vergüenzas, etcétera, no estudia. Y por lo tanto es como un cadáver, es un numerito que está por ahí dando vuelta, hoy día está y mañana probablemente sea un cadáver real, pero nunca estudió. Y también dice el Pirkei Avot algo muy, muy interesante, Bein akapdam melamed, y la persona que es demasiado estricta no enseña. O sea aquel que es vergonzoso no estudia, por razones obvias, se queda callado, no pregunta. Si no pregunta puede ser que entendió algo erróneo. Y si se le quedó alguna idea errónea en la mente, Haz de Shalom, eso va a ser un desastre para él, para muchas generaciones también. Y la persona que es muy capdán, que es muy estricto, no es un buen maestro. ¿Por qué? Porque las personas se atemorizan de él. Entonces, la persona tiene que saber que cuando comunica algo lo tiene que hacer de manera tal que esto lleve a que se despierten las preguntas, las discusiones, los diálogos, a que se abran infinitos caminos para poder enriquecer la Torá. La Torá no es una cosa ya dada que tiene principio y fin y que simplemente tengo que saberlo, sino que se está construyendo día a día. Y la construcción diaria gira en torno a justamente el perder el miedo, el perder el paja, perder, porque como el Rab lo dice, ¿no? La persona que tiene miedo no tiene bitajón, no se engaña. ¿Eh? Y la persona que se engaña, como lo dije, es un cadáver que está caminando nada más, ¿no? En Abaisham Lamed. Tiene que ser la persona muy fuerte, Adasov, con todo lo que tiene que ver con Abodat Hashem, con el servicio a Kadosh Baruj Hu, en todos los niveles. Esto es el principio número 8, en que compara al alquimista con sus temores de que le vayan a revelar algún secreto, y la comparación de la persona que tiene Irat Shamayim, que está completamente tranquilo donde está y está con Akadosh Baruj Hu siempre de la mano. Principio número 9. Dice Shebal Alquimia, el alquimista, Lo telavenu alquimia שלו באחריתו, ולא ישיג בה זולת הביטחון מן ההריש והצורך לבני אדם. Él dice así, la persona que es un alquimista, porque ese es el mashal, no se olviden que esto es un mashal, pero tiene que ver con las profesiones, cualquier profesión, no lo va a acompañar hasta el fin.
Hay personas que piensan y han creado incluso dichos, ¿no? Un dicho muy común en castellano que es que esta persona fue genio y figura hasta la sepultura, que hilo hay algo que lo acompañó hasta el Keber. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo único que acompaña a la persona hasta el Keber es la Torah. Todo lo demás se termina mucho antes. Y especialmente todo lo que tiene con profesiones. Si vamos a ver en forma normal, las personas pueden salir, pensionarse a una edad y todavía estar en este mundo dando vuelta otros 20 años más. Suele ocurrir. As, entonces, la profesión te puede acompañar un tiempo durante tu vida, pero ya llega un momento en que ya no va a estar. Y obviamente de Ajarito, al final de él, no va a estar. Veloy Asik va solata bitajón min harish. Y no va a tener ningún tipo de seguridad de que esa profesión le vaya a dar algo Beatzorech Libnei Adam más que algo con lo cual va a tener que preocuparse de las necesidades humanas. O sea, todo gira en torno a lo material y todo gira en torno a las necesidades humanas. Beaboteach Bashem, en cambio, la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, Gesed Yesobevenu, dice Aboteach Bashem Yelavenu Gmul Bitchono Baolam Hazeh Belaolam Haba. La persona que tiene un Gesed, o sea, que tiene un bitajón completo, y eso trae obviamente bondad en Hashem Itbaraj, esto lo va a acompañar en este mundo y en el otro. O sea, va a tener el bitajón en Akadosh Baruj Hu Baolam Hazeh, que es el mundo donde cumplimos mitzvot, y también lo va a acompañar para el Olam Haba. O sea, también el Olam Haba va a poder estar con ese bitajón del alma de él, va a estar con ese bitajón. Que Moshe Katú, como está escrito, Aboteach Bashem, Gesed Yesobevenu, la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, Gesed Yesobevenu, o sea, la bondad lo va a rodear. De Amar está escrito en Teilín, Marav Tuvha Asher Tzafanta Leireja. Cuán grande es la bondad que has guardado para aquellos que te tienen temor, o sea, para aquellos que son Yerei Shamayim, temerosos de Dios. Entonces, esto es también algo muy importante que tenemos que entender, que todos los logros materiales que una persona pueda hacer durante su vida en cualquier sistema, ¿no? Ya sea algo estructurado como puede ser estudiar una profesión, ya sea algo no tan académico como tener un oficio, cualquiera que este sea, tienen un límite, no está con él todo el tiempo. En cambio, la Torá sí. La Torá acompaña al hombre desde 40 días después de la gestación hasta el momento en que el alma se va a separar del cuerpo. En cada momento y en cada circunstancia, la Torá está con él. Y por lo tanto es necesario estudiarla, es necesario profundizarla, es necesario llenar nuestra mente de pensamientos de Torá, estar constantemente pensando en Divrei Torá en cada momento, en cada circunstancia, en todos los lugares que sea posible. Hay lugares que no se puede pensar de Torah porque son lugares impuros, pero en aquellos que se puede, obviamente que hay que pensar en Divrei Torah, hay que pensar en las cosas que están escritas en el Tanaj, hay que pensar en las cosas que nos heredaron nuestros sabios y en sus historias y en sus vidas. Es muy, pero muy importante para una persona que quiere educarse en la Torah y que quiere después educar a otros en Torah, que conozcan cómo han vivido los sabios de Israel, cómo nuestros maestros vivieron, las cosas que enfrentaron, los pensamientos que tuvieron, qué pensaban de esto, qué pensaban de lo otro. Es muy importante conocerlos, porque ellos son quienes nos heredan la Torá. El pueblo judío no estudia únicamente de un libro, sino que hay una herencia que se transmite a través de ese libro. Y eso se transmite a través de los sabios de Israel. Siempre hay una conexión, esa conexión se da a través de los grandes rabinos de Israel. Ese es el judaísmo, no otra cosa, es eso. Y por lo tanto hay que tratar de entenderlo, desarrollarlo y estudiarlo. Y en la medida que vayan aprendiendo la vida de nuestros grandes sabios, cómo vivieron, cómo se desarrollaron, dónde vivieron, cómo ellos condujeron a sus rebaños, se van a dar cuenta de la grandeza que hay dentro del pueblo judío en forma amití completa y verdadera.
Finalmente, el Rab trae el décimo punto. Con esto terminamos las 10 comparaciones que se hacen entre un tema y otro, entre el alquimista y el persona que tiene temor de Dios. Dice Beasiri, el décimo. Sheba la alquimia, el alquimista, in yevada iniano, si llega a saberse cuál es su tema, tihye sibat moto, eso le va a causar la muerte. Mipenei shema shehu mishtadel betoreach bo, porque aquello en lo que él se esfuerza y trata de hacerlo lo mejor posible, efech anhagat haolam, suele ser lo contrario de lo que el mundo hace. Umanehig akol yashlit alav, y los que gobiernan van a tratar de controlarlo. Mi sheyamiteu, hasta que lo maten. Uke sheino yodea, cuando no sabe lealim et sodó, cuando no sabe esconder su secreto. Ya habíamos dicho que el alquimista tiene secretos, como por ejemplo las empresas tienen secretos, las personas que contratan gente tienen secretos, a uno le paga tanto, al otro le paga menos, o muchos tipos de cosas así, y no se quieren decir, y no se quieren hablar, y todo tipo de cosas que la gente piensa que son importantes. Y no es así, obviamente que no es así. Entonces el alquimista, cuando llega a saberse cuál es su secreto, cómo él actúa, cuáles son las combinaciones que hace, entonces como que el negocio se pierde, ¿no? Es como una persona que sabe, no sé, hacer una comida en forma extraordinaria y todo el mundo va a donde él porque él la hace de una manera espectacular y no quiere revelarle a nadie cuál es su secreto porque va a perder clientes. Bueno, eso pasa con el alquimista y con toda persona que no tiene realmente temor divino. Beaboteach Bashem, en cambio, la persona que tiene bitajón en Akadosh Baruj Hu, kasher yevada bitjono yigdal beine abriot. Por el contrario, una persona que la vemos que tiene Irat Shamayim, que es una persona que realmente es un temeroso de Hashem, que hace tefilá, cumple Torah y estudia Torah, entonces eso, delante de los ojos del resto de las personas, esa persona se eleva, se transforma en alguien importante. Veyehabduhu bene Adam, y las personas lo van a honrar. Beit barehu bekirbato veirato, y se van a bendecir solamente por el hecho de tenerlo cerca y simplemente por el hecho de mirarlo. ¿Bien? Como dicen los libros, Berraú eineja et moreja, tus ojos van a ver a tu maestro. Por eso la gran cualidad que el pueblo judío tiene de que en sus casas tenemos fotografías y cuadros de nuestros sabios. ¿Por qué? Porque ver la imagen del Rab es ya una bendición. Ver la imagen de nuestros grandes sabios ya es una bendición, simplemente verlo. ¿Bien? Y eso es muy importante tener presente porque muchas veces hay una idea muy, muy errada y muy, muy equivocada que las personas dicen, ¿por qué yo tengo que honrar a tal persona que estudió Torah o a tal otro que es un rab? Si, no sé, yo tengo sabiduría de vida, entre comillas, suelen decir sabiduría de vida, cuando dicen eso es porque no saben de qué están hablando, entonces dicen sabiduría de vida, pero no saben de qué se trata. Pero tienen que saber que los grandes sabios de Israel, estamos hablando de los grandes sabios de Israel, aquellos que son la base del pueblo, que son el alma del pueblo, que mantienen al mundo, son personas que son aptos de que se los alabe y que se los honre, porque la Torá que han acumulado durante toda su vida es algo que lo merece, y por eso se lo merece, lo ameritan esa honra por el hecho de haber estudiado Torá, que no es algo fácil, pero que es algo necesario. Y la persona que lo entiende y lo hace, y nuevamente lo hace, es una persona que se eleva. Y como es alguien que se eleva, entonces los demás deben honrarlo. Eso pasa con la persona que estudia Torah. En cambio, con aquel que progresa a nivel material, la envidia comienza inmediatamente a florecer por lado y lado, y tratando de buscar a ver en qué fue lo que él hizo como para que yo haga también lo mismo y pueda obtener bienes económicos abundantes. Todo eso es algo muy vano, es vanidad de vanidades,
no lleva a ninguna parte. Lo único que lleva realmente a que la persona se eleve es el estudio de Torah, el cumplimiento de las mitzvot, y Hashem lo va a ayudar para que también a nivel económico se mantenga con lo que necesita, que puede ser muchas veces mucho menos de lo que él piensa. Termina el Rab diciendo, "Beitvarejú bekirbato beirato", solamente ver al Rab, solamente poder estar cerca ya es una bendición. Behiyeh gorem letakanat iro, y eso va a llevar a que se pueda corregir incluso la ciudad donde él vive. Belitjota pegaim mealan shei mekomo, y eso puede quitar los daños o los accidentes de las personas de su lugar. Si hay realmente Torah en un lugar, ese lugar está protegido. Que Moshe Katuv, como está escrito, Betzadik Yesod Olam. El Sadik es la base del mundo, Ukeinian Lot Bet Zohar, como lo que pasó con Lot en Zohar, que es una parasha que vamos a estudiar en algún momento. Simplemente lo importante que debemos entender acá es lo que el Rab dice de Sadik Yesod Olam. Está escrito en Mishle, el libro de los Proverbios, en el Perek Yud, en el capítulo 10, en el Pasuk Hei 25, o sea, 10:25, dice Tzadik y Yesod Olam. El Tzadik es la base del mundo. Y para eso hay que tratar de entender un poco qué es lo que significa realmente Tzidkut, ser Tzadik, ser una persona, un hombre justo. Obviamente significa profundizar en la Torah y las mitzvot, porque sin eso no hay tzedek. ¿Bien? Lo que el mundo llama tzedek, lo que el mundo llama justicia, lo que los tribunales civiles en los diferentes países del mundo llaman justicia o llaman la causas o sus alegatos, etcétera, son cosas que hoy día son de una manera, hace 100 años atrás fueron distintas y probablemente mañana sean diferentes también. En la Torá las cosas no cambian y eso es lo que le da fuerza. Lo que es justo para la Torá es justo hoy, es justo ayer, fue justo hace 1000 años y va a ser justo en 1000 años más si el mundo se mantiene. ¿Por qué? Porque la Torá es eterna y sus mensajes son eternos. Por lo tanto, el tzadik es una imagen de alguien que no cambia. La imagen y las cualidades del tzadik que tiene hoy son las mismas del tzadik que tuvo hace 100 años atrás y hace 1000 años atrás. Y van a ser así en 1000 años en adelante. ¿Por qué? Porque la Torah es eterna. Entonces, eso es importante también tenerlo presente, porque muchas veces nos confundimos, y quiero en esto ser bien claro, que las circunstancias en el mundo cambian, eso es verdad, pero el tzadik tiene siempre que tener la misma mirada de Torah para poder enfrentar cualquier cambio que se presente y saber cómo actuar y qué enseñar sobre esos cambios que están hoy en día, que ocurren hoy en día. Un mashal muy curioso que una vez dijo un sabio en Europa, cuando se inventó el telégrafo y empezaron a poner telégrafos en todas partes, ustedes, alguno que se acuerde del telégrafo, y todo el mundo pensó que eso era un avance muy grande, que era algo muy importante, y lo era, lo es. Fue un avance para las comunicaciones. Sin embargo, un rab dijo, hay algo que se puede aprender del telégrafo, y es que cada palabra tiene precio. ¿Ustedes se acuerdan? El telégrafo se pagaba por palabra. Entonces, cada palabra tiene precio. O sea, a pesar de que es un avance y a pesar que es tecnología y a pesar de todo eso, siempre hay algo toraní, siempre hay algo de Torah que se puede aprender de cada cosa. El mismo Rab también dijo que se aprende del tren, cuando empezaron a haber trenes, ¿no? Que también las comunicaciones de un lugar a otro se podían hacer mucho más fáciles, también el comercio, etcétera, un avance gigante. El Rab dijo en forma bastante simple, muy amití, que si llegas tarde lo pierdes. O sea que a veces hay que tratar de aprovechar las cosas que Kadosh Baruj Hu nos manda y no dejarlas pasar, porque puede ser que las perdiste. Si las perdiste, ya después puede ser que no vuelvan. Entonces, estas son las cosas que vamos a aprender. El hombre justo sabe cómo aprender esto
de cada cosa que ocurre y de cada circunstancia nueva que se presente. Él no cambia, las circunstancias cambian y la forma que él tiene de apreciar las circunstancias van a ser las mismas según los principios de la Torá. Pero obviamente los tiempos van a hablar de otra forma. Pero el principio final siempre va a ser el mismo, porque la Torá es eterna. Este es como para poder completar el tema que el rap trae en el punto número 10, de todos los 10 puntos que hemos estudiado en la comparación del alquimista con la persona que es Yereh Shammai y la persona que es temeroso de Dios. Ahora tenemos unos 10 minutos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, las cosas que hemos hablado, por favor, Itamar puede manejar las diferentes preguntas. Sí, ok, muy buenas tardes a todos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Hola, Shalom Pinjas. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Rabino, yo tengo una pregunta en cuanto al avance y la tecnología, y es un tema que está de moda en Israel y en los ambientes de Kashrut, que es la carne sintética. Ujú, Ya estamos hablando de telégrafo y de trenes y todos estos avances de la tecnología. Hoy hablamos de la ujú. inteligencia artificial o, y más en puntual la carne sintética. Como tal, he escuchado que si se puede considerar kosher o no kosher, sabiendo que si es cultivada y no es de origen animal, no vienen muchos parámetros para considerarlo o no. ¿Qué Mejor. opinión hay en cuanto ah, al judaísmo, en cuanto a Torah, este cambio, siendo que la Torah es infinita, es eterna? Bueno, de todas maneras, o sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación, cuando son cosas que son, digamos que están hechas con productos o bases de productos que son kasher o que si no lo son están en las cantidades que la Torá permite, entonces no hay ningún problema, un problema con esto. Por ejemplo, hay las personas que se dedican a la pesquería saben muy bien que de muchos peces que se pueden pescar, a veces en un lugar que se pescan, por ejemplo, atunes, y puede ser que entre la gran cantidad de atunes que se pescaron también a lo mejor peces que no son kasher, pero sin embargo ingresan todos a una misma fábrica y finalmente terminan procesados, en gran parte puede ser con peces que no lo son, que no sean kasher. El atún sí es kasher, pero puede ser que otros no. ¿Por qué? Porque se permite, porque hay cantidades que se permiten que sea nula en la mayoría. Pues lo mismo pasa con todo lo que tiene que ver con la alimentación de alimentos sintéticos. Si son hechos con productos que son kasher o productos derivados de todo lo que es kasher, entonces no hay ningún problema. O que están en las cantidades que la halajá permite. Entonces, para eso se necesita conocer muy bien el matcón, o sea, de qué está, qué es lo que está dentro de ese producto. Y si eso ayuda a que la alimentación de las personas mejore, entonces obviamente que está bien, está muy bien que así sea y es parte de los progresos, ¿no? Pero no es el único caso, como tú mismo lo dijiste, está la inteligencia artificial, eh, y otro tipo de cosas modernas, que es necesario sobre eso pensarlas, que llevarlas delante de un tzadik, que las analice, que las piense y que desde la perspectiva de la Torah nos diga cuáles son las ventajas, cuáles son las deficiencias, si es kasher, si no es kasher, etcétera, etcétera. Eso se analiza en la medida que se presenten las circunstancias. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Vemos que por ahorita no hay más preguntas, Rabino. Bien. Bueno, Besrat Hashem, que tengan una excelente semana. Y bueno, Besrat Hashem, nos veríamos la próxima semana, Blineder, con otro tema más sobre estas reflexiones que estamos haciendo, que vamos a ampliar más conocimientos sobre la Torá y sobre diferentes pensamientos que la Torá tiene sobre diferentes cosas. Besrat Hashem.
Muchas gracias, Ok. Ra. Ustedes que estén Muchas muy bien. gracias. Gracias, Rabino. Muchas gracias, señor. Gracias, Ra. Buenas tardes y buena semana. Gracias a todos. Buenas Gracias a todos. Feliz semana. Gato, Gracias, Rab, Rab. saludos a todos.